¿Qué es lo que buscamos al intentar conocer el procesamiento de información en la memoria? Posibles respuestas. Cumplir un requerimiento académico. Entender cómo aprendemos y ocupamos la información aprendida. Aprender cómo aprender y desaprender lo que no necesitamos. Conocer el fin, ¿es realmente el fin de este material? Y, evidentemente, es aprender a aprender, recomponer las ideas preconcebidas sobre cómo aprendemos los humanos desde una perspectiva esencialmente contemporánea, dentro del campo de la psicología cognitiva, las neurociencias y, ¿por qué no?, desde el campo del neuromarketing, que es como el medio está influyendo en nuestras decisiones. ¿Decisiones? Esto es un aspecto clave, la información es procesada para decidir. Pero, ¿cómo decidimos? Gracias a la atención. Otro aspecto clave, para que nuestros sentidos se enfoquen en lo que queremos decidir necesitamos atención. El mundo está inundado de mensajes que buscan retener nuestra atención para decidir a favor de ellos, esto en especial es, en lo que se basa el neuromarketing. Nuevamente tenemos otra pregunta, ¿cómo trabaja nuestra atención? Con la ayuda de algunos de los neurocientíficos más prestigiosos del mundo, como los profesores Alan Snyder o John Bach, veremos cuáles son los mecanismos que rigen estos procesos y en qué medida el cerebro inconsciente es capaz de moldear nuestra atención, percepción y memoria. Antes es necesario conocer la estructura y las funciones de nuestra memoria. Richard Atkinson y Richard Sifrin desarrollaron la teoría multialmacén de la memoria. Ellos reconocieron 3 sistemas de memoria que se comunican e interactúan entre sí. La memoria sensorial es la que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas de los estímulos durante un segundo. Su capacidad es grande y cuenta con un subsistema para cada sentido. En ella está la memoria icónica. Esta registra la información en forma de iconos, imágenes o figuras, y la memoria ecoica registra sonidos y palabras. Este segundo de duración es el suficiente para que esa información sea transmitida a la memoria a corto plazo, que guarda la información que necesitamos en el momento presente. Su función es organizar y analizar la información, reconocer caras, recordar nombres, contestar en un examen, etc., e interpretar nuestras experiencias. Es una memoria de trabajo que integra todos los conocimientos y recuerdos que importan en la situación presente y ante los problemas del futuro. Es como nuestro almacén temporal de información. Por ejemplo, correspondería al tiempo en que recordamos un teléfono o una frase que nos dictan, antes de anotarla. También se le conoce como memoria operativa o memoria de trabajo, haciendo referencia a la información a partir de la cual interactuamos con nuestro entorno y que según evidencias experimentales obtenidas por el psicólogo William James, está limitada aproximadamente a 7 más menos 2 elementos durante 20 segundos, si no se repasa. Finalmente la información es archivada en la memoria a largo plazo, ella conserva nuestros conocimientos del mundo para utilizarlos posteriormente, será nuestra base de datos permanente, ya que tiene una capacidad ilimitada, en ella se contienen nuestros recuerdos autobiográficos, así como el lenguaje y los significados de los conceptos. La información con la que trabaja es semántica cuando el material es verbal, y visual de cuando se trata de figuras o gráficos. El código semántico permite establecer relaciones significativas entre la diversidad de conocimientos almacenados, pero no se garantiza la recuperación. Estos pueden ser códigos o cadenas perdidas en un universo de datos. A este material también se le llama inconsciente, haciendo referencia al proceso de datos en la memoria. Recordaré un fragmento de Isaac Asimov, en Yo Robot. Todas las máquinas han tenido fantasmas, segmentos aleatorios de código que se han agrupado para formar protocolos inesperados. De improviso estos radicales libres generan dudas sobre el libre albedrío, la creatividad e incluso sobre la naturaleza de la misma alma. Los datos anteriores reflejan la idea que tenemos de cómo recibimos y procesamos la información.
Pero, ¿es necesario unir esta teoría a los nuevos conceptos que tenemos sobre atención, percepción y memoria? Para esto nos valdremos de otros materiales visuales de libre distribución, que nos replantean varios de estos conceptos y los uniremos. Magic Tony, de Phoenix, es mago a tiempo parcial, pero también es posgraduado en psicología. Y por eso a veces actúa en el laboratorio. Los sujetos del experimento siguen sus trucos con hasta 1000 movimientos oculares por segundo, y aún así no se dan cuenta de cómo se les engaña. Tony distrae su atención a propósito. Parece ser que no podemos evitar seguir la mirada de los demás. Los magos pueden usar explosiones o cosas así para provocar distracciones a veces, pero principalmente utilizan herramientas muy específicas para controlar a qué se debe prestar atención exactamente, para poder hacer algo en otro lugar. Aunque nuestros ojos consigan aproximarse al movimiento oculto, miramos, pero no vemos el truco. Porque nuestro cerebro suprime todo cuanto no sea el centro de nuestra atención. Y en las sombras de lo supuestamente irrelevante, Tony mueve la moneda con un imán bajo la mesa. Si extiendes el pulgar con el brazo estirado, con el codo estirado, y te miras la uña del pulgar, el tamaño de esa uña es de alrededor de 1 grado de un ángulo visual, ¿de acuerdo? Es decir, que si tuvieras 360 pulgares, trazarían un círculo en torno a tu cabeza. Pues ese grado de ángulo visual es el tamaño de la fóvea, que es la parte de la retina donde puedes ver. En el resto de los sitios vienes a estar ciego. Lo que usted es como ser humano es un montón de señales electroquímicas que circulan por circuitos en el interior del cerebro. No hay ventanas en el cráneo. El único modo de recibir información es a través de los sistemas sensoriales, de la memoria o de la cognición. Es decir, que la inventas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo que esas señales electroquímicas ven del mundo son otras señales electroquímicas procedentes de otros sistemas que forman esta gran simulación de la realidad que nos rodea. No es que el mundo que lo rodea no esté ahí, está ahí, pero usted nunca ha vivido ahí, nunca ha ido a él de visita. El único lugar donde ha estado es en el interior de su mente. ¿Sabe que los accidentes con ciclistas suceden con menos frecuencia en ciudades con muchos de ellos? Cuanto mayor sea la frecuencia con la que nos los encontramos, mejor puede lidiar con ellos nuestro piloto automático. Con los peligros nuevos, en cambio, la mente pasa al razonamiento. Eso nos hace mucho más flexibles, pero también mucho más lentos. Lo interesante es que siempre vivimos en el pasado, ya que todo lo que percibimos conscientemente ya ha sucedido, al menos hace 1/3 de segundo. Este retardo de la conciencia tiene enormes consecuencias, sobre todo en lo tocante a las reacciones en el tráfico rodado. Lo interesante es que no percibimos conscientemente este retraso, no experimentamos el trabajo de nuestra mente consciente. Creemos que experimentamos las cosas inmediatamente. Cuando miramos algo, un haz de rayos de luz atraviesa nuestra pupila y llega a la retina del ojo. Los nuevos datos son encriptados en forma de millones de impulsos nerviosos que corren por el nervio óptico. 50 milisegundos después llegan a las neuronas del tálamo, el portero de nuestro consciente. En una emergencia, el tálamo transmite la imagen no solo al córtex visual de la parte trasera de la cabeza, sino simultáneamente a la amígdala, el botón del pánico de nuestro cerebro. Inmediatamente nos pone en acción. Y al cabo de solo 150 milisegundos nos ponemos en marcha sin saber por qué. Después, los módulos inconscientes descomponen la imagen en sus diversos componentes. Unas neuronas especiales analizan los colores, las siluetas, los contrastes y envían sus resultados a través de las bases de datos de nuestra experiencia.
Del córtex visual de la parte trasera de la cabeza al lóbulo frontal. Aquí, en un santiamén, todos los fragmentos se recomponen en una imagen significativa y se vuelven a transmitir al córtex visual. Ahora, desde este momento podemos ver conscientemente la imagen. Un niño corriendo tras un balón hacia la calle, preevaluado y proyectado 300 milisegundos en el futuro. Que es la sencilla razón por la que Marta es capaz de coger al niño en el momento crítico. A menudo no somos conscientes de las razones y las causas de nuestro propio comportamiento. John Bargh. Crees que percibes el mundo tal y como es, de forma instantánea y sin esfuerzo. Pero lo cierto es que tus ojos no ven tan bien. En realidad, solo el centro de lo que miras frente a ti puede percibirse nítido y en color. Es tu cerebro inconsciente el que corrige estos defectos del sistema visual. El cerebro sabe que con un movimiento rápido del globo ocular puede llevar los objetos al centro del campo visual, focalizarlos y ver sus partes bien definidas. Como es él quien controla la acción, es capaz de predecir cómo cambiarán tus sensaciones visuales antes de cada movimiento y corregir los errores de la retina. Pero no acaba aquí el papel de tu inconsciente. La imagen del mundo está saltando en tu retina cada vez que cambias la dirección de tu mirada. Si pruebas a mover un ojo con un dedo, comprobarás que tu percepción de la realidad es bastante más inestable de lo que te parece cuando es tu cerebro el que dirige el movimiento. Y es que el cerebro se comporta como un editor de imágenes, dejando solo los planos buenos. Es lo mismo que cuando tomas una bebida con gas. Si no recuerdas que la botella contiene gaseosa, te sorprenderá su particular sensación en tu boca. Sin embargo, si sabes cuál es el contenido, tu cerebro preparará a tu boca para que no reaccione con sorpresa cuando reciba las burbujas de gas. De igual manera, predice y suprime algunas de tus sensaciones cotidianas poco relevantes, como cuando te tocas a ti mismo. Te está haciendo un favor, porque si fueses consciente de tu cuerpo todo el tiempo, te distraerías de otras cosas que requieren de tu atención. Esta es la razón, por ejemplo, de que no puedas hacerte cosquillas. Tu cerebro sabe cómo se moverán los dedos sobre tu piel y, por tanto, puede predecir la respuesta y suprimirla. En cambio, no puede predecir cómo se moverán los dedos de otra persona sobre ti y por eso tu reacción es mucho más intensa cuando te tocan los otros. Tu cerebro inconsciente te prepara para que lo veas y lo sientas así. ¿Sabe, por ejemplo, cómo se cepilla los dientes exactamente? No. Su cerebro se ocupa de cosas tan rutinarias sin tan siquiera molestarlo. Su consciencia solo se activa para cosas nuevas o importantes. Eso es porque no podemos ocuparnos de más de 4 o 5 unidades de información simultáneamente. Para quienes no quieran creerlo, el estadounidense Clifford Pickover ha inventado la prueba perfecta. Escoja uno de los símbolos y cuente cuántas veces parpadea. Ahora elija una carta. Fíjese en ella muy atentamente y repítase el palo y el valor 3 veces. Después vuelva a mirar uno de los símbolos de abajo y cuente con cuánta frecuencia parpadea. Y ahora, fíjese. Hemos retirado su carta, ¿verdad? ¿Un milagro? No. Es que hemos sustituido todas las cartas. Aquí están las originales. Simplemente no se ha dado cuenta porque su memoria operativa estaba sobrecargada. Suprimir esas cosas que tenemos delante, no prestarles atención, es algo que hacemos continuamente y la mayoría de las veces lo hacemos inconscientemente. No nos damos cuenta de que hay enormes porciones del mundo que volvemos invisibles por el mero hecho de prestar atención a un objeto en particular o a una tarea en particular. Decidirse por la vestimenta adecuada para ir a la oficina puede parecer trivial. No obstante, la circuitería inconsciente del cerebro siempre tendrá la última palabra. Los científicos calculan que estos circuitos pueden procesar simultáneamente 200.000 veces más datos que la mente consciente. Eso es porque la mente consciente está limitada al córtex cerebral, una capa arrugada de tan solo 1 milímetro de espesor que envuelve el cerebro como un gorro de ducha.
Unos 15.000 millones de neuronas pueden conectarse para activar nuevas redes en una fracción de segundo. Sin embargo, los fuegos artificiales del pensamiento consciente devoran más energía que los músculos de un atleta de élite. Y por eso nuestro cerebro normalmente trata de arreglársela sin la mente consciente. El tronco cerebral regula las funciones vitales del organismo, como la respiración y el ritmo cardíaco. El cerebelo coordina todas las rutinas motoras, como caminar o coger cosas. Y el sistema límbico nos conoce mejor que nosotros mismos, ya que regula todo cuanto sentimos. Y este filtro inconsciente, el tálamo, se encarga de decidir qué es lo bastante nuevo e importante como para compartirlo con nosotros. Por eso parece que el cerebro siempre sabe más que nosotros. Quizá esa sea la razón por la que influimos tan poco en lo que somos y en lo que hacemos. E incluso en lo que nos ponemos. Si tu mente fuera un ordenador, podrías decir orgulloso que tu inconsciente procesa 11 millones de bits de información a cada segundo que pasa, que llegan a través de tus 5 sentidos, y a partir de estos bits decide qué hacer ante cada situación. Pero tú no te das cuenta de esto, y eso es bueno, porque confiar en tu conciencia para solucionar tus problemas no es la mejor opción. Los científicos han calculado que cuando multiplicas dos números procesas 12 bits por segundo, y si lees en silencio puedes llegar hasta los 30 bits. No es un dato muy esperanzador. Quizás puedas probar a leer en voz alta. En este caso, alcanzarás los 45 bits por segundo. Tampoco es un resultado excepcional. En conclusión, la capacidad de procesamiento de datos de la conciencia humana tiene un tope máximo de 50 bits en un segundo, lo cual es un resultado ridículo en comparación con esos 11 millones que tu inconsciente gestiona sin que ni te enteres. Y es que, a pesar de que tú crees que sabes mucho, es en realidad el inconsciente el que sabe por ti, y el que decide por ti también. Imagina, por ejemplo, que vas a comprar un apartamento. Lo miras, lo remiras, y en poco rato ya sabes si te gusta o no, si te sientes a gusto en él, si vivirías allí. En realidad, esa sensación tan indefinida es el final de un análisis frenético de datos que tu inconsciente ha llevado a cabo mientras tú comprobabas los acabados y la distribución de las habitaciones. En 10 minutos de exploración, tu inconsciente ha recibido 6.000 millones de bits de información. Si tuvieses que confiar en tu conciencia, no irías tan rápido. Sabiendo el ritmo al que funciona, deberías dedicarle 4 años de tu vida antes de alcanzar a procesar el número de bits necesario para tomar una decisión. En general, el medio más importante de nuestra percepción es la memoria. El 99% de lo que vemos se proyecta desde nuestra memoria, y solo un 1% es añadido por los órganos sensoriales. Nuestro cerebro puede falsificar la información que llega a la retina. Puede falsificarla. En otras palabras, puedes anular lo que realmente hay ahí e impresionar lo que creemos que debería estar ahí. Así es como funciona, es muy potente. La mitad del cerebro se dedica a procesar información visual. Es decir, que un cuarto del cerebro al menos está solo para ese 0,1%. Si amplificas eso, si viéramos todo cuanto hay en el mundo, si no tuviéramos la fóvea y nuestro campo visual completo se reflejase en una gran fóvea de alta resolución, nuestro cerebro tendría que ser al menos 500 veces más grande a fin de procesar toda esa información. Y aún así nuestra atención tomaría partes de ella para nosotros. Para demostrar esto, el psicólogo Daniel Simons concibió este experimento. Contar cuántas veces pasa la pelota el equipo blanco. Y adelante. Aunque usted haya conseguido darse cuenta de algo, la mitad de los sujetos de la prueba no se fijaron en el gorila. Estaban ciegos para el gorila negro porque estaban demasiado ocupados contando los pases del equipo blanco. La memoria a largo plazo es la persistencia del aprendizaje a través del tiempo. Los conocimientos organizados en nuestra memoria nos permiten ordenar y dar sentido a la realidad, y al mismo tiempo predecir qué es lo que va a suceder.
Nuestra memoria participa en todas las actividades que realizamos: andar en bicicleta, cocinar, hablar o pensar. Veamos los diferentes tipos de memoria que pueden funcionar a largo plazo. Memoria declarativa y procedimental. Según el neuropsicólogo Larry Squire, existen dos grandes sistemas de memoria a largo plazo: el sistema de memoria declarativa, conocimiento consciente, y el sistema de memoria procedimental, conocimiento automático. La memoria declarativa almacena información y conocimientos de hechos y acontecimientos. Sirve, por ejemplo, para recordar un rostro familiar o cuántos centímetros tiene un metro. Esta memoria constituye el caudal de conocimientos de una persona y permite expresar nuestros pensamientos. La memoria procedimental es la memoria sobre habilidades o destrezas y almacena el conocimiento sobre cómo hacer las cosas. Este conocimiento se adquiere por condicionamiento o experiencias repetidas como andar en bicicleta. Una vez consolidado, es inconsciente. Memoria episódica y semántica. Para el psicólogo canadiense Endel Tulbin, el conocimiento almacenado en la memoria a largo plazo no es todo igual. Además, él distingue dos tipos de memoria. La memoria episódica es la autobiográfica o personal y nos permite recordar fechas, hechos o episodios vividos en un tiempo y lugar determinados. Guarda acontecimientos de la vida y también las circunstancias en que se aprendió. La memoria semántica, ella almacena el conocimiento del lenguaje y del mundo, independientemente de las circunstancias de su aprendizaje. La comprensión del conocimiento cultural constituye la fuente de la memoria semántica. Es casi inmune al olvido, porque el lenguaje, las habilidades matemáticas y otros conocimientos son muy duraderos. Memoria explícita e implícita. Algunas veces aprendemos cosas sin ser conscientes de cómo lo hacemos. La memoria puede clasificarse como explícita o implícita, según cómo se almacena y se recuerde la información. La explícita es intencional, incluye aprendizajes sobre personas, lugares y acontecimientos que podemos relatar verbalmente y suponen un conocimiento consciente. La implícita es incidental, nos permite aprender cosas sin darnos cuenta y sin grandes esfuerzos, montar en bicicleta, esquiar o conducir un coche. Como lo muestra el gráfico anterior, la patología es el principal factor en los procesos de memoria. Las alteraciones de la memoria se concretan en la memoria a largo plazo y son calificados como amnesia. Sus causas suelen atribuirse a mantener poca atención, provocada por ansiedad o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Existen muchas alteraciones de la memoria. Algunos trastornos son leves como la prosopagnosia, que es la incapacidad para recordar rostros. Sin embargo, otros son fallos graves y permanentes como las amnesias, hipermnesias y paramnesias. Amnesia anterógrada o de fijación, es la incapacidad para adquirir nueva información y recordar los sucesos después de una lesión cerebral o un desorden degenerativo, como la enfermedad de Alzheimer. Amnesia retrógrada, incapacidad de recordar el pasado, los acontecimientos que han ocurrido antes de la lesión cerebral. Amnesias psicógenas, trastorno disociativo caracterizado por una fuerte pérdida de memoria provocada por un episodio intenso de estrés psicológico sin causas neurobiológicas. Demencia senil, es un declive gradual de las funciones intelectuales, y el primer síntoma son los problemas de memoria. Amnesias funcionales, la memoria de una persona puede verse afectada por su estilo de vida, como el miedo escénico. Hipermnesia, exageración de la facultad de la memoria. Estas personas recuerdan datos inútiles, suele presentarse en personas autistas. Paramnesia es la elaboración de falsos recuerdos, se recuerda algo que no ocurrió. Hay personas que cuentan recuerdos falsos, confabulaciones, o son mentirosos patológicos. Aunque, la mayor parte de los factores que afectan a las personas normales,
son los efectos que revisamos anteriormente, como la ceguera por falta de atención o los errores en la percepción, pero ¿existen más? Estos son importantes de atender en los contextos educativos y en el aprendizaje cotidiano. Son atajos mentales o heurísticos que utilizamos para simplificar la solución de problemas y que nos permiten realizar evaluaciones en función de datos incompletos y parciales. Son sesgos, imprimaciones o priming que trabajan en la memoria implícita y por consecuencia son a largo plazo. El concepto de priming, inicialmente originado en el seno de la psicología cognitiva, se sustenta en un importante corpus teórico y de investigación que sugiere que la presentación de estímulos de cierto signo favorece, vía enlace asociativo, otros conceptos semánticamente relacionados, aumentando así la probabilidad de activar pensamientos de significado semejante. Ahora lo veremos en varios materiales visuales para su mejor comprensión. Quería preguntarte algo. Eres psicólogo y realizas muchos experimentos sobre la conciencia y el inconsciente. ¿Te encuentras a menudo con que la persona no sabe o no saben realmente los motivos por los que se comportan de la manera como se comportan? Es una pregunta muy interesante, Eduardo. Me parece que las personas creen saber lo que hacen, pero la mayoría de las veces se equivocan. A menudo se equivocan. Llegamos rápidamente a teorías sobre lo que hacemos. Eso me recuerda a los experimentos de hipnosis que hizo Michael Gazzaniga, el célebre neurocientífico, hace unos 20 años. Por ejemplo, hipnotizaba a alguien y le decía, pongamos que fuera una mujer: cuando cuente 3 y chasquee los dedos, te tirarás al suelo y caminarás como un perro. Y contaba 1, 2, 3, ¡chas! Y la mujer ya estaba en el suelo, inmediatamente. Sin embargo, decía, vaya, se me habrá caído un pendiente y por eso estoy aquí. No había elegido estar en el suelo, lo había hecho por sugestión hipnótica, pero una vez se veía a sí misma ahí, buscaba inmediatamente una explicación racional que fuera razonable. Es una pequeña muestra de lo que siempre estamos haciendo. Captamos impulsos que proceden de otro lugar, que guían nuestros actos, pero cuando actuamos siempre tenemos una bonita historia para justificar por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando le dices a alguien, tal vez hayas actuado así porque ha pasado tal y tal cosa en tu entorno. Bueno, cuando le dices eso suele reírse, ¿no? Así es, sí. ¿Podrías darme un ejemplo de esto? ¿De algo en el entorno que te lleve a comportarte de un modo concreto? Sí. En un estudio se lograba que los participantes pensaran en personas importantes para ellos, como su madre, su padre, su pareja, sus hijos. Sabíamos previamente que cuando pensamos en tipos de personas diferentes, se nos activan objetivos en la mente sin que lo sepamos. Por ejemplo, muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestros padres, queremos complacerlos, impresionarlos. Queremos que se sientan orgullosos de nosotros. Así que hicimos que los participantes en el experimento pensaran en su madre con preguntas como ¿dónde vive? Háblame de su apartamento. ¿A dónde va a hacer la compra? Con esto, haciéndoles pensar en su madre, les activábamos el objetivo de hacerla sentir orgullosa. Y si luego les pedíamos que hicieran algo, se esforzaban mucho más. Se lo tomaban muy en serio. Es increíble. Mucho más que las demás personas. En cambio, si hacíamos que pensaran en un amigo, normalmente uno quiere ayudar a sus amigos. El objetivo que tenemos respecto a nuestros amigos es ayudarlos. Si les pedíamos a los participantes que pensaran en un amigo con preguntas como ¿dónde vive? ¿Dónde coge el autobús? Y luego les decíamos, perdona, ¿te importaría ayudarme con otro estudio? Tal vez dure otra media hora, porque el estudio lo hacíamos en el aeropuerto. Nos decían que sí o que no, y luego les decíamos, el motivo por el que has accedido es porque antes pensabas en tu amigo. Esta es la teoría. Pero se reían y decían, no, que sepas que el motivo por el que te ayudo es porque estoy aquí sentado en el aeropuerto sin nada que hacer. ¿Por qué no iba a ayudarte? Por supuesto, soy una persona a la que le gusta ayudar, por eso te he echado un cable. El caso es que inmediatamente daban con una historia para explicarlo. Y necesitamos esta especie de narrativa, porque si no, nos acongoja pensar que otras cosas u otras personas controlan lo que hacemos. Es correcto pensar que el nuevo concepto de inconsciente tiene mucho más que ver con el afecto y el control de las cosas que el antiguo concepto de inconsciente.
es una nueva idea. Sí, mucho más, mucho más. Antonio Damasio y otros científicos han destacado la importancia del afecto y de los sentimientos. Damasio fue realmente el primero en decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una decisión o de elegir algo. Nos dan la respuesta correcta. Si sentimos que algo está bien o mal, lo haremos o no. Estos sentimientos vienen de algún lugar. Del inconsciente, de los sistemas que nos dicen si está bien hacer algo o no, como cuando tenemos corazonadas sobre lo que estamos a punto de hacer. Esa intuición, esa reacción visceral es producto de los antiguos mecanismos inconscientes. Si hablas de una reacción visceral, probablemente lo que quieres decir es que hay una especie de separación entre el acto habitual de pensar conscientemente y los órganos biológicos que nos hacen pensar inconscientemente. Oye, ¿hay de verdad una separación anatómica entre los dos? No, no lo creo. Hasta ahora nadie la ha encontrado, aunque muchos han buscado la base neurológica de la conciencia para saber en qué células o qué neuronas estaba localizada. Pero lo que estamos descubriendo es que hay muchas similitudes entre lo que hacemos inconscientemente y lo que hacemos conscientemente. Es casi como si los procesos conscientes utilizaran los inconscientes, recurrieran al sistema antiguo, y por eso hubiera un parecido tan grande entre ambos. No se trata de la antigua noción freudiana del inconsciente, que hablaba de un sistema totalmente diferente, con sus propias reglas y mecanismos, que interfería con la conciencia. En realidad se trata del mismo cerebro, la misma mente, que normalmente funciona inconscientemente, pero a la que se puede acceder conscientemente para hacer otra cosa distinta a lo habitual. Sin embargo, la parte consciente accede y recurre al antiguo sistema para sus propios objetivos. O sea que estás intentando convencerme de que puedo tener impresiones implícitas que no sean conscientes y que afecten mi actuación consciente, sin embargo. Tú lo has dicho, así es. ¿Y qué hay de nuestro libre albedrío, entonces? La capacidad de obrar por reflexión y elección. La libertad de ser responsable de algo. Quedaría en entredicha esta idea, ¿no?, de la libertad. ¿Lo cuestionaría la libertad? Lo más importante de esta investigación son las implicaciones que tiene para el sistema legal, para la responsabilidad personal, para la moralidad. De hecho, se está generando mucho debate ahora mismo sobre todo este tema entre los expertos, por Internet, en los blogs. ¿Qué repercusión tiene esto sobre la responsabilidad personal? ¿Y hasta qué punto tiene en cuenta el sistema judicial que a veces se trata de cosas que las personas no pretenden hacer o no querrían hacer? Es un asunto muy interesante. Cuando cree que tiene una idea, su cerebro ya ha tenido esa idea. Por ejemplo, fíjese en esta frase. ¿Aún entiende esta sopa de letras? La mayoría es capaz. Su cerebro puede volver a poner las letras en orden automáticamente. Algo en su cabeza le ayuda a orientarse en las aventuras cotidianas de la vida moderna. Algo que decide las cosas por usted antes de que las piense, porque su cerebro siempre está en modo automático. En general, el medio más importante de nuestra percepción es la memoria. El 99% de lo que vemos se proyecta desde nuestra memoria, y solo un 1% es añadido por los órganos sensoriales. Nuestro cerebro puede falsificar la información que llega a la retina. Puede falsificarla. En otras palabras, puedes anular lo que realmente hay ahí e impresionar lo que creemos que debería estar ahí. Así es como funciona, es muy potente. Heurísticas, los atajos de tu mente. No hay minuto que pase en nuestras vidas sin que tengamos que tomar decisiones. Desde decisiones simples, tales como elegir lo que vamos a comer o si salir con paraguas cuando está nublado, hasta decisiones mucho más complejas como la compra de una casa o con quién nos vamos a casar. Y lo hacemos evaluando certezas e incertidumbres, poniendo sobre la balanza la gratificación a corto plazo versus los beneficios a largo plazo.
pueden ser acertadas o no, pero por más simples que sean, la mayoría de las decisiones contemplan la posibilidad de que algo ocurra. Y la probabilidad de que eso ocurra es incierta. ¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gustará comer a mi pareja esta noche? ¿Pollo o pescado? ¿Cuál es la probabilidad de que se incendie mi casa y me convenga tener un seguro de incendio? Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos. Es difícil analizar objetivamente todos los atributos, variables y posibles resultados de una decisión. A veces tampoco contamos con el tiempo suficiente para determinar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para reducir dicha complejidad utilizando ciertos atajos, llamados heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Son caminos alternativos, más cortos, que utiliza nuestra mente para tomar decisiones de manera más eficiente y frecuentemente con resultados satisfactorios. Aunque muchas veces también pueden sesgar nuestra decisión y llevarnos a cometer errores. Veamos juntos los 3 principios heurísticos que más se investigaron: representatividad, disponibilidad, ajuste y anclaje. Comencemos con representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente. Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginas joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable, ordenado y muy detallista? ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario.
¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Ahora que ya recorrimos uno a uno estos 3 principios: representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje, junto con sus respectivos sesgos, la pregunta es: ¿cometés estos errores? ¿Con qué frecuencia? Creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad. Comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador. ¿Será siempre un buen atajo? Comprar todas las semanas el mismo jabón porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo. Elegir ese restaurante porque al estar más lleno debe ser mejor. O evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente. ¿Serán siempre las mejores reglas para decidir? Tal vez sea conveniente repensar alguna de nuestras decisiones, al menos de vez en cuando, porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente, también puede ser bastante arriesgado. ¿No te parece? La mayor parte de nuestra vida y nuestro comportamiento mental es una mezcla, es una combinación de procesos que son conscientes e inconscientes de un modo simbiótico y dinámico. Se apoyan los unos a los otros. Y así es como evolucionó nuestra consciencia. Evolucionó tarde, pero lo hizo utilizando las estructuras cerebrales preexistentes que eran inconscientes, y existen muchas similitudes entre los procesos conscientes e inconscientes, sobre todo en la motivación y la persecución de metas. La guardería Bing, una especie de jardín de infancia de investigación para la prestigiosa Universidad de Stanford junto a San Francisco. La prueba de la golosina fue inventada aquí a comienzos de los años 70 y sigue siendo uno de los estudios más importantes sobre el autocontrol y la motivación. Hemos revivido la prueba con niños de hoy en día, poniendo a estos niños de 4 años en una situación muy pegajosa. En esta parte del juego vamos a tener 2 platos aquí. Mira, 1 y 2 golosinas ahí. ¿Prefieres 2 golosinas o 1 golosina? 2 golosinas. 2 golosinas, muy bien. 2. ¿Quieres 2? Muy bien. 2. 2 golosinas, muy bien. Lo que pasa es que ahora tengo que hacer una cosa ahí fuera. Pero siempre puedes llamarme haciendo sonar el timbre. ¿Recuerdas? Pero si lo haces, solo puedes comerte 1 golosina. Pero si esperas a que vuelva por mi cuenta, entonces puedes comerte 2 golosinas. Vale. ¿Vale? En esto no hay posibilidad de error. Tú eliges qué quieres hacer y ya está. ¿Vale? Hasta luego. Como en la prueba original, algo en la cabeza de los niños se pone en modo automático. Cada uno de estos niños de 4 años ha desarrollado su propia estrategia inconsciente a fin de resistir la tentación.
En los años 70 del siglo XX, los científicos no tenían ni idea de qué hacía que algunos niños se rindieran y otros esperasen. Pero es un truco sorprendentemente sencillo de nuestra mente subconsciente. A ver. He decidido que quiero una. Vale, bueno. Has tocado el timbre, así que puedes comerte esta. ¿Está rica? El concepto de la fuerza de voluntad como algo estoico, en lo que en resumen te muerdes los labios y lo deseas y quieres conseguirlo, es un modo estupendo de tomar resoluciones que no salen bien. Es demasiado difícil, es demasiado imposible. Tienes de alguna manera que enfrentarte al entorno y cambiarlo y transformarlo. Lo único que puedes hacer es cambiar tus percepciones y cambiar el foco de tu atención. Hoy, los niños de preescolar con los que se hicieron experimentos a principios de los años 70 tienen más de 40 años. A partir de entrevistas continuas, los investigadores averiguaron que quienes a la edad de 4 años fueron capaces de esperar, obtuvieron mejores resultados en los exámenes de acceso a la universidad, ganan mucho más dinero, están felizmente casados y son más sanos que quienes devoraron inmediatamente la golosina. ¿2 platos? Muy bien, pues ya hemos acabado. Gracias por jugar.
La circuitería inconsciente nos guía a sí mismo cuando salimos de compras. Nos dice qué deberíamos comprar y lo que estamos dispuestos a pagar por ello. Los investigadores descubrieron que las tarjetas de crédito soslayan la alarma que tenemos en nuestra mente. Se pone en alerta en el momento de entregarla, pero el cajero nos devuelve la tarjeta de plástico y tan solo nos damos cuenta de que estamos en números rojos al acabar el mes. Hasta entonces nos sentimos seguros con la ilusión de haber ahorrado dinero gastándolo en un artículo rebajado. Experimentamos ilusiones constantemente. Nunca tenemos, o casi nunca tenemos, una concordancia perfecta entre percepción y realidad. Así que, en cierto sentido, todo o casi todo lo que percibimos es ilusorio. La memoria en el marketing. Ahora que sabemos la influencia inconsciente, nuestros errores en la percepción y los atajos de la mente, es necesario tomar en cuenta los mensajes externos que estamos recibiendo del medio y que afectan nuestra decisión, como lo hace el neuromarketing. Para comprender, revisaremos algunos datos. La neurociencia cognitiva investiga la influencia de otros procesos cognitivos como la percepción, la atención, el razonamiento, la toma de decisiones o la representación del objeto y la emoción. El desarrollo actual de la neurociencia cognitiva viene de la mano de los nuevos avances tecnológicos que han permitido visualizar y medir el comportamiento biológico neuronal de nuestra actividad cerebral durante esos procesos. Existen, y siguen apareciendo, teorías acerca de los mecanismos que subyacen en la memoria, pero es la neurociencia cognitiva una de las disciplinas que está aportando más luz sobre su funcionamiento. El neuromarketing consiste en el desarrollo y la aplicación de las técnicas de la neurociencia cognitiva. La investigación de marketing tradicional representa el encuentro entre el conocimiento médico, las tecnologías y el marketing para estudiar las reacciones del cerebro ante ciertos estímulos como la marca o el producto y profundizar en el conocimiento de las necesidades, motivaciones, deseos o aspiraciones. El neuromarketing está tomando en cuenta la emoción, y esto debemos hacer también en nuestros procesos de aprendizaje. Es quizás la mejor forma de influir en nuestros recuerdos. Que el neuromarketing está utilizando nuevas y sofisticadas técnicas de investigación cerebral. Y todas tienen un objetivo, la comprensión de la parte no consciente de nuestro cerebro. La comprensión de nuestro subconsciente está muy bien, pero ¿con qué objeto? Tal comprensión puede mejorar la forma de cuidar de nosotros mismos, pero ¿puede utilizarse también para ejercer influencia sobre nosotros? Estas cuestiones se están debatiendo actualmente en la Asamblea Nacional de Francia. Los miembros del Parlamento evalúan las cuestiones éticas que suscita la neurociencia, y en particular el neuromarketing. Como investigadores y científicos, estamos obviamente interesados en el cerebro. Lo que constituye una novedad es el hecho de que actualmente los ejecutivos de la publicidad y los creadores de videojuegos están interesados en nuestro cerebro. Hoy día existe una industria de miles de millones de dólares construida alrededor de la ciencia cerebral, mayoritariamente en los Estados Unidos, pero está empezando a llegar aquí. El neuromarketing es la utilización de técnicas de la neurociencia con técnicas clásicas del marketing, y su objetivo es ver cómo el cerebro reacciona ante algo nuevo, por ejemplo, productos, campañas publicitarias o avances de películas. El neuromarketing es muy sencillo. Analizas ondas cerebrales para conocer la eficiencia del marketing, de la publicidad, las marcas, las ventas en local, etc. Pero sin hacer preguntas a las personas. Observando directamente el cerebro y prescindiendo de la interpretación humana, y leyendo directamente el cerebro.
Utilizando la imagen por resonancia magnética funcional, podemos diseccionar zonas del cerebro con una resolución milimétrica. Con estas técnicas, que nos permiten observar el proceso implícito o inconsciente que determina nuestro comportamiento, podemos empezar a interrogar al cerebro de los consumidores qué es lo que realmente estos quieren. Mucho antes de que este tipo de imágenes existiese, hace mucho tiempo la vida era simple. Los artículos eran escasos y se hacían por encargo. El mercado era local y la competencia no existía. El marketing, por tanto, no tenía sentido. Pero entonces el Homo Industrialis se embarcó en la era de la producción en masa. Desde aquel momento el mercado necesitó expandirse y surgió la competencia. El Homo Industrialis dejó de conocer a sus clientes personalmente. Primero manufacturaba y luego vendía. Todo se aceleró y el mercado se saturó. La oferta era superior a la demanda. Luego llegó la depresión de 1929, que fue cuando apareció por primera vez el marketing agresivo. Encontrar nuevos clientes y librarse de la competencia se convirtió en algo esencial para el buen negocio. Las herramientas de comunicación se multiplicaron y las marcas se convirtieron en el emblema de los productos. Utilizando estudios del comportamiento del consumidor como base, el marketing se postulaba como un método racional y científico. Mediante cuestionarios y encuestas, creía que estaba alcanzando el santo grial: conocer las preferencias del consumidor. Cuando existe una crisis y todo el mundo se ve obligado a ajustar el presupuesto, la gente no tiene dinero para gastar, no se siente pudiente. Hoy todo el mundo se siente pobre. No importa quién seas, incluso Bill Gates se siente pobre hoy. Tenemos mucho cuidado con el dinero que gastamos. Por consiguiente, un vendedor debe esforzarse mucho para convencernos de que tiene algo por lo que merece la pena que invirtamos nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestra atención. La ventaja de la industria del neuromarketing es el aspecto de la no verbalización. A la gente no se le pregunta lo que piensa. Si tomamos, por ejemplo, Apple y nos preguntamos ¿qué significa la marca Apple? Tal vez diríamos que Apple significa moderno, guay y sexy. Apple significa de fácil manejo. Y Apple significa innovador. La forma tradicional de hacerlo sería acercarse a alguien y preguntarle: ¿cree usted que es guay, moderno y sexy? ¿Cree que Apple es innovador? Pero en el momento en que yo le hago una pregunta a usted, ya estoy invitándole a dar una respuesta. Si le preguntas a una persona, nunca obtendrás la respuesta correcta. Por eso nosotros la buscamos en lo más profundo del subconsciente, donde está realmente impresa la marca. Es tranquilizador creer que todo lo que hacemos es medido y sopesado, pero si observamos el modo en el que tomamos las decisiones, veremos que las emociones juegan un papel muy importante. Al principio, el hombre necesitaba un cerebro para respirar, comer, huir del peligro y reproducirse. Y entonces, poco a poco, empezó a querer pensar, conceptualizar y teorizar. Para hacerlo, contaba únicamente con su raciocinio y creía que las emociones eran un obstáculo. Pero estaba equivocado. La razón no es nada sin las emociones. Este reciente descubrimiento se lo debemos en gran parte al estudio de un personaje extraordinario, el estadounidense Phineas Gage. Phineas trabajaba en construcciones de vías ferroviarias a mediados del siglo XIX. Era querido por todos sus colegas de trabajo. Era amable, concienzudo y certero. Era, en una palabra, fiable. Hasta el día en que una palanca le golpeó, provocándole la pérdida de masa cerebral. Por increíble que parezca, sobrevivió al accidente y solo perdió el ojo derecho. Tras un periodo de convalecencia, volvió al trabajo y fue un desastre. Ya nada fue como antes. Tenía un carácter irascible y era incapaz de tomar una decisión sensata. Phineas fue despedido y durante los 12 años siguientes saltó de empleo en empleo y de empresa en empresa, dejando siempre tras de sí el recuerdo de un hombre insufrible. Gracias a Phineas y otros como él, los científicos descubrieron que el cerebro que piensa, calcula y decide es el mismo cerebro que ríe, llora, ama y experimenta placer. Cuando tomamos una decisión, la emoción tiene la preponderancia. La emoción ayuda al cerebro a examinar toda la información con la que tiene que lidiar.
Pero la mayoría de las veces no somos conscientes de esa implicación emocional y siempre justificamos nuestras decisiones racionalmente después del acontecimiento. Por eso preguntas como ¿por qué le gusta ese teléfono móvil? O ¿por qué eligió ese coche? No nos dicen mucho realmente sobre los deseos más profundos del consumidor. Lo que hacemos cada día es irracional. Lo más curioso es que como consumidores creemos que somos profundamente racionales, pero en un 85% somos profundamente irracionales. Y por eso las marcas siguen teniendo un efecto en nosotros, porque las marcas son simplemente emociones que trasladamos a un producto. No es algo que puedas tocar o sentir. Está solo en nuestra mente. Y por eso el neuromarketing está teniendo un éxito tan rápido, porque la industria estaba desesperada por descubrir formas de comprender la mente irracional, ya que constituye un importantísimo campo de batalla en lo que concierne a la implantación del valor de marca en nuestros cerebros. Implantar una marca en particular en nuestro cerebro podría únicamente funcionar a través de la decodificación de nuestro subconsciente.